una forma de operar mejor, ¿no? Para que los programas realmente aterricen y lleguen a las personas que tienen que ser los beneficiarios. Sí, pues mira, el tema es muy sencillo y a la vez complejo, porque tiene que ver con el asunto de que a nivel de gobernadores, a nivel de estados, a nivel de presidentes municipales, ayuntamientos, resuelvan con mejor tino el tema de su presupuesto de egresos, porque regularmente como lo ven como un esquema de competencia de los programas federales, y entonces ellos invierten también en estos programas que al final terminan duplicando recursos, y eso creo que ya no debe de ocurrir. Deben de caminar en la ruta de la planeación y el diseño que está a nivel federal, y algunos recursos usarlos de mejor forma. Ponía el ejemplo de adultos mayores, que en muchos estados y en muchos municipios, incluso delegaciones en la Ciudad de México, meten otro programa como para competirle al gobierno federal, pensando más en el tema político de votos que en el tema de bienestar, y entonces eso le quita recursos para hacer obras de otra naturaleza en los estados. Ese es un tema importante que hay que arreglarlo, pero pues se requiere que los estados caminen en esta voluntad y en esta disposición, porque si hacemos la suma, como muchos estados refieren, que ya no hay las delegaciones que estaban antes, como SCT, como de Zagarpa, como de Comisión Nacional del Agua, que tenían mucho presupuesto, y todo ese presupuesto se quitó y ahora se concentra en un solo operador en el caso de la responsabilidad federal en los estados, que es el delegado de los programas sociales. Y si vemos la cantidad de dinero que llega por los programas sociales, regularmente es más que lo que llegaba por cualquier delegación, pero el problema es que donde no hay empatía, del mismo bloque gobernante, pues entonces se instala el concepto de competencia, y eso hace que se desperdicie mucho recurso público. Diputado, sobre las cifras que daba Coneval, en cuanto que se ha invertido mucho en combate a la pobreza, pero los pobres siguen creciendo. Bueno, ese es otro problema grave, que es una preocupación que nosotros traemos y que le hemos venido dando seguimiento desde hace muchos años. En el caso de México, desde que nace Solidaridad, nace con la intención de ayudar a los más pobres del impacto de la reforma estructural, que nos iba a generar mucha desigualdad. Y entonces se mete el programa de solidaridad para amortiguar con los más pobres este efecto de reforma. En toda América Latina no dio mucho resultado el programa, pero en algunos países sí. En el caso, por ejemplo, de Brasil, que es donde tenemos la mayor referencia, que lo aplicaron con el programa Cero Hambre, allí sí generaron movilidad social. Esta movilidad social es la que en el caso de México no hemos podido lograr, aún todavía a 3 años de la entrada de la cuarta T. Aquí se requiere que hagamos una evaluación a fondo y profunda para que logremos sacar de la pobreza, no solo hacer justicia, sino hacer que los que están pobres salgan de esa pobreza. Pero bueno, tienen pobreza en vivienda, tienen pobreza en educación, tienen pobreza en salud. Ahí no tengo la menor duda que el esquema para superar eso es la generación de empleo, porque tú le das condiciones de educación y de salud a una persona, pero si no le das el empleo, sigue quedando en una situación de desventaja, que ese es el problema que traemos todavía en México y que hay que superar. Diputada, la Comisión de Presupuesto se va a reunir con gobernadores. Pues yo esperaría que el Parlamento abierto sea abierto a todos, y tú recordarás que como los esquemas cambiaron, luego también ya el año pasado no tuvimos ni siquiera tomas de la Cámara, porque quien más venía eran los campesinos. Y entonces la gente va donde no hay, no va. Y entonces yo esperaría que los gobernadores vinieran. O sea, todavía no tienen confirmado
Todavía no. no. Hay un grupo, ¿no?, que donde se haya hecho la convocatoria a los gobernadores, o tendría que venir por mutuo propio. Pues yo creo que tendrían que venir a invitación y también por mutuo propio, pero es en esta lógica que yo digo que ellos también deben de revisar, porque mira, traemos distorsiones muy incorrectas en la administración pública. Por ejemplo, a los gobernadores, a los gobiernos de los estados, se les dio potestades recaudatorias, y la potestad recaudatoria regularmente terminaron condonándola, y entonces no recaudan porque esperan que la federación les dé. Y en el caso de los municipios, un dato verdaderamente brutal: en 1992, la recaudación del predial, que lo hacen los municipios, representaba el 6% del PIB, y ahora representa 0.6%. O sea, los municipios no recaudan predial, y tampoco los estados. Todo se recarga en el tema de la federación, y la federación venía hacia abajo en tema de recaudación. La recibimos con el 13% en referencia al PIB. Ahora la traemos en 15%, a pesar de la crisis económica que generó la crisis de salud. Subió la recaudación. ¿Por qué? Porque ya no están condonándole a los más ricos, y los más ricos ya están pagando. A lo mejor no todos, pero la gran mayoría. Eso hace que se empiece a generar mayor recaudación. Pero si no lo enderezamos en los estados, si no lo enderezamos en los municipios, vamos a seguir con la misma escasez. El tamaño de la cobija que tenemos presupuestalmente no da para el tamaño de las necesidades que están acumuladas históricamente. Ese es un problema. ¿Un llamado para que se convoque a los gobernadores? Sí, una amable invitación a la Comisión de Presupuesto para que los invite y tengamos una reunión de debate con ellos, porque también debo de decir otro dato muy fuerte: a los estados no ha llegado la cuarta T en el concepto de la austeridad. Los congresos locales, los diputados locales siguen ganando mucho dinero. Muchos diputados quisieran mejor ser diputado local que federal si pensaran solo en el tema de ingreso. Y los ejecutivos tampoco han ahorrado, tampoco se han bajado el tema de sueldo. Ya no digamos el tema judicial, ni ya no digamos el tema de los municipios. Hay regidores en algunos municipios que ganan más que el presidente de la República. Incluso a lo mejor, diputado, le pasa lo que a los campesinos, a los gobernadores, porque como ya no hay por dónde, pues dice a qué vamos, si no nos va a tocar. Sí, bueno, es probable, por eso le digo que regularmente en tema de presupuesto la gente va donde hay. El primer año que tuvimos aquí de la legislatura pasada, recibimos 76,000 solicitudes. Y bueno, acuérdense que había desfile de gobernadores, rectores, líderes campesinos, sindicatos, de todo. Y ahora ya no hay ese fenómeno. Ok, gracias, diputado. Estamos a la orden. Buen día.